Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Todos los días nosotros queremos compartir con todos ustedes diferentes temas, todos los días queremos organizar diferentes proyectos para la buena salud. Ahora estábamos precisamente en una reunión, 9 médicos, y bueno, y entre ellos estaban también psiconutrición, y estaba el nutricionista, y una persona experta en cocina. Y cada vez estudiamos más los programas nutricionales de los pacientes que están en nuestros parques de la salud, en los 7 días de limpieza de colon con recambio y flora intestinal y 7 días de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Qué difícil es poder controlar toda la parte alimentaria. Los pacientes que están en Dos Quebradas en el programa de cambio metabólico tienen un dispositivo acá en el brazo, y este dispositivo nos permite, a través del celular, nos colocamos y nos dice el azúcar cómo se está comportando de acuerdo a la alimentación que ingieren. Y cada vez nos damos cuenta que hay más personas intolerantes a la insulina. Pero lo que les quiero decir con eso es cómo permanentemente estamos estudiando, investigando, porque hemos adelantado un proyecto muy bonito de investigación en colesterol, triglicérido
y en toda la parte metabólica de las grasas en el cuerpo y procesos de inflamación. Y con todo esto, lo que estamos haciendo es poder organizar cada día mejor nuestros programas y proyectos de desintoxicación, de desinflamación, de pérdida de peso, de manejo de diabetes y de prevención. A la par, tenemos un grupo interdisciplinario de médicos en Anolaima, en Cali, en Dos Quebradas y en Manizales. A propósito de todo ese grupo interdisciplinario, yo les quiero hacer una invitación. 24, 25 y 26 de noviembre estaremos en el barrio Tequendama, en Cali, donde vamos a hacer una gran actividad médica. Allá siempre pues está el Parque de la Salud con muchos profesionales, pero vamos a estar allí en esta actividad. Y el viernes 25 vamos a dar una conferencia en las horas de la noche. Y el 30, 1, 2 y 3 de diciembre, abriendo la linda Navidad, pues vamos a estar en los Parques de la Salud de Anolaima. Recuerden, Cundinamarca, vía Facatativá, antes de Facatativá, vía Zipacón, ahí adelantico está el Parque de la Salud. Enseguida un condominio que se llama Sierra Morena. Es muy bueno para tantas personas de Cundinamarca que necesitan estos proyectos. Allí es una finca. Gracias a una donación de una señora que se enamoró del proyecto de los Parques de la Salud, donó su finca para hacer allí, doña Griselda, el programa de el Parque de la Salud. Es muy lindo porque pueden ir a pasar las vacaciones. Nosotros queremos que la gente entienda que en esta época de vacaciones, vayan, háganse unas vacaciones de salud. Van a descansar, están en una finca en Manizales o en Anolaima, y en esa finca van a tener tratamientos de medicina, de sueros, de enemas, de ozonos, de desintoxicación, de alimentación, algo bellísimo. Yo agradezco mucho a las personas que fueron cuando hicimos la inauguración, pero si van ahora se llevarán sorpresas, porque hemos hecho unos cambios maravillosos. El tema de hoy es un tema muy interesante, que tiene que ver con la alimentación. En nuestros programas tenemos una experta en psiconutrición. Ustedes dirán, pero hay psicólogos. Sí, pero la parte es qué pasa con la alimentación, qué es lo que la gente dice, es que me da ansiedad y yo me voy a comer y a comer, es que yo tengo miedo y como, es que yo me escondo a comer, tantas cosas. Entonces, ¿qué hay detrás de esa comida? ¿Qué hay detrás de todo este proceso? Ángela Ruiz es enfermera jefe, pero en la escuela del doctor Arturo Virne y en la Escuela de la Vida y en el estudio, ella nos ayuda a nosotros en toda la parte de la alimentación y de la nutrición, que también nos apoya en el programa de transformación del alma. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. A ti muchas gracias y a todas las personas que hoy se conectan con nosotros para hablar de este tema que es revolucionario desde el punto de vista de atención en salud. El Parque de la Salud siempre nos da la oportunidad de hacer cosas distintas. Si algo escucho yo en mis consultas es que las personas desde que llegan sienten un valor agregado y un factor diferencial a la hora de recibir la atención. Y hablar de psiconutrición es hablar de todo lo que tiene que ver con la conducta alimentaria. Conducta alimentaria es todo lo que tiene que ver con el entorno biológico, emocional, social, espiritual y mental que rodea al acto de comer. Entonces hoy vamos a hablar de dos tipos de hambre que generalmente las enfrentamos, es como si fueran opuestas, pero en realidad la invitación que les tenemos esta noche, tanto a ustedes, nuestros pacientes, como a profesionales de la salud que nos vean, es que empecemos a despatologizar el hambre emocional y empecemos a verla como una herramienta poderosa de diagnóstico y de sanación en relación con nuestra forma de comer y nuestras emociones. Qué bien. ¿Cómo titulaste el programa de hoy? ¿Hambre o ganas de comer? Saben que este es un título bien difícil, porque ustedes dirán, ¿comen por hambre o tienen ganas de comer? Ay, es que ya son las 12:30, vamos a comer. Pero se acabó de desayunar. Eran las 9 de la mañana, desayunaron. ¿Y será que tienen hambre o ganas de comer?
¿Qué es lo que está pasando realmente con los pacientes que después dicen tengo problemas de hígado graso, tengo problemas de diabetes, de obesidad y demás? Bueno, el hambre muchas veces es la gran ausente de nuestra forma de comer. Comemos porque vemos a otros comer, comemos porque es la hora, pero en realidad hay algo que necesitamos rescatar y es esa sensación de hambre, saciedad y placer que tienen que ir juntos a la hora de alimentarnos. Entonces, el propósito de esta noche es que ustedes aprendan a diferenciar lo que es el hambre fisiológica del hambre emocional, que es lo que llamamos apetito o ganas de comer. El hambre fisiológica generalmente es la que sentimos en el estómago, con ruidos intestinales, con vacío, e incluso cuando dejamos pasar mucho tiempo en las escalas de hambre y saciedad que yo uso con mis pacientes, me doy cuenta que ya si tenemos una escala de hambre del 1 al 10 y me siento a comer en 9 o 10 de hambre, ya no me voy a sentar con la misma comodidad, sino que voy a comer de manera compulsiva o de manera acelerada, con avidez, como dice el doctor Carlos Montoya. Esta escala del hambre nos sirve para que conectemos otra vez con esta sensación. El hambre es tan válida como la saciedad y como el placer. Los tres tienen que ir juntos. Y en mi consulta veo muy frecuentemente personas que no quieren sentir hambre o en realidad han dejado de sentir el hambre por el miedo a comer, ya sea por una situación clínica, por una intolerancia, por un problema gastrointestinal o porque les da miedo comer porque engordan. Entonces, volver a conectar con el hambre es conectar con la vida, porque el hambre es de las sensaciones que más nos conecta con la supervivencia. A ver, vamos a entrar como en lo que ustedes preguntan referente a este tema. Es que yo como y vomito. Yo tengo que estar comiendo, bulimia. La otra, yo no quiero volver a comer, voy a parar de comer porque me veo muy gorda, muy fea, muy no sé qué. Tengo que ser flaca como las todas que me encuentro en no sé dónde. Anorexia. Y todas estas situaciones, hay personas que comen uñas, hay personas que comen pelo. Ajá. El lapicero. Onicofagia, el lapicero se lo devoran. ¿Qué pasa con estas situaciones, Ángela? ¿Cómo interpretar esto desde la parte de la psiconutrición? Porque usted me hacía una pregunta ahora que veníamos para Telecafé con respecto a estas situaciones. Entonces uno como médico ortodoxo, uno dice, bueno, ¿y aquí qué manejo? ¿Le mando un antidepresivo? ¿La medico? ¿Le mando droga psiquiátrica? Que es generalmente lo que pasa. Pero realmente lo que necesitan es el camino de la psiconutrición, descubrir qué es lo que está pasando en ese contexto emocional para hacerle un acompañamiento más desde el alma que medicar a la persona. Bueno, entonces tendríamos que ir al origen de la relación que tenemos con la comida. La comida está codificada en nuestro sistema evolutivo y de supervivencia como eso, comemos para sobrevivir. Hay dos formas con las cuales el organismo recarga su energía, comiendo y durmiendo. Todo esto que tú mencionaste, las personas que comen uñas, que comen pelo, que comen lapicero, que fuman, tienen alguna situación en relación en su biología que les está ayudando a regular alguna cosa, generalmente estrés, a través de la boca. Y resulta pues que sabemos que hay una etapa oral desde la niñez donde los niños se calman con el seno de la mamá, con el chupo, con el tetero. Eso está grabado en nuestro sistema de evolución y supervivencia. Nuestra relación con la comida empieza desde el seno materno o incluso desde el útero. Ese niño se alimenta de su madre, de lo que su madre come, y luego tiene que nacer, que ya es la primera herida que traemos, una herida de separación, porque en realidad un nacimiento es algo muy traumático. Entonces ese niño nace, se encuentra con este mundo donde tiene que llorar. ¿Para qué? Para ser atendido. Y la madre es la única solución que tiene para poder seguir viviendo. Entonces, entender que todas estas situaciones que tienen que ver con hábitos, como los que menciona el doctor Rojas, pues son un hambre emocional. Somos niños
en cuerpos de adultos que nos comportamos de acuerdo a esas heridas. Y la comida es el mecanismo básico de supervivencia, está instalado en nuestro cerebro reptiliano, en el mismo centro donde está el centro de la respiración, está el centro del hambre, el centro del placer y el centro de la saciedad. Por eso necesitamos entender la neuropsicobiología del hambre. Bueno. Los pacientes son medicados para todo este tipo de problemas y esto es lamentable porque no hay esa apertura a entender que hay profesionales como Ángela que se han dedicado a estudiar y a investigar este tipo de acompañamiento. En los parques de la salud nosotros, en ese contexto de médicos y de profesionales de la salud de una manera integral, nos apoyamos uno con otro. Ustedes entran a la consulta y también son evaluados por medicina funcional, por medicina ortodoxa, y tienen chequeos cardiológicos y ecográficos y laboratorio clínico y ginecológicos, y otros necesitan endoscopia, colonoscopia, todo eso. Pero lo más bonito es que tenemos restaurantes dentro de los parques y afuera, que se llaman Chagra, en Manizales y en Pereira. Y tenemos nutricionista y expertos de cocina. Y tenemos toda esa parte. Ustedes dirán, no, pero es que yo vine para que me mandaran una pasta para algo. La enfermedad no es sinónimo de pastas. La enfermedad o el síntoma es sinónimo de interpretar. Porque esa persona tiene bulimia, porque esa persona tiene anorexia, porque se come el pelo, las uñas, porque se comió el lapicero, porque cada que tiene una situación emocional corre a la nevera en vez de correr a otro sitio. Todo esto, después de estas notas saludables, los vamos a estar interpretando para que ustedes se den cuenta que no le podemos seguir diciendo al paciente no hay nada que hacerle y acostúmbrese a lo que tiene, no. Que existen otro equipo de profesionales que nos pueden apoyar en estas patologías o en estos motivos de consulta con unos resultados maravillosos. Vamos a estas notas saludables. Batido verde. Mucho se habla, qué batidos, cómo lo combino. Yo les voy a hablar de los productos de la naturaleza que más propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y depurativas encontramos. Cómo transformar los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud, o como dice nuestro libro, cómo hacer de la cocina una farmacia. Ahí ven los ingredientes: limón, apio, perejil, pepino, sábila. Pero ven otros que poco se habla: la cúrcuma y la pimienta negra. Entonces ustedes van a tener agua, ojalá filtrada, van a agregar el apio, van a agregar, recuerden que el apio es excelente para las personas que tienen el síndrome de fatiga crónica, ayuda a disminuir el cortisol en el cuerpo, mejora la suprarrenal, no olviden eso, es excelente como ayudante en el estrés. Van a utilizar el pepino que se le retiró las semillas, la sábila que no les puede faltar. Recuerden que la sábila es muy importante haberla lavado y desangrado bien para quitarle ese sabor amargo de la alantoína. Ya ustedes pueden revisar ahí, busquen Dr. Rojas sábila, que enseño cómo se retira la piel de la sábila y cómo se debe recolectar. Agregamos sábila, como somos 3 las personas que vamos a tomar, pues le agrego otro segmento de sábila y el perejil. Ustedes ven ahí el limón, en ese caso se aplica, se mezcla al final. Es muy importante. Esta baba es lo que tiene propiedades terapéuticas, lo mismo que el filete como tal. Vamos entonces a hacer este delicioso batido. Esto se debe consumir preferiblemente en las horas de la mañana. Recuerden que el cuerpo desintoxica entre las 4 de la mañana y las 12 del día. Ahí es donde estamos desintoxicando. A este batido lo vamos a ingerir y
casi siempre vemos que los batidos nos los presentan así y listo y tomarlos, pero si ustedes están en sus casas y tienen la posibilidad de agregarle al batido el limón al final, por favor, no preparen el batido con el limón, sino que se agrega al final. Yo siempre utilizo el tenedor para poder extraer mejor el limón y no hacer tanto reguero. Limón, le van a agregar un poquito de cúrcuma, que es un alimento maravilloso, y para potencializar la cúrcuma le van a agregar a la cúrcuma pimienta negra, y este se convierte en un batido inmunoestimulante y depurativo y energizante. Todos preguntan, ¿y cómo mejoro las defensas? Esto mejora las defensas, baja el estrés, es depurador y es algo que ustedes deben de consumir todos los días en la mañana. Batido verde con pimienta y con cúrcuma. Bueno, tenemos preguntas en nuestras redes. Recuerden que ustedes pueden ver todos nuestros programas, quedan grabados en Facebook, luego quedan en YouTube, que está nuestro canal. Ustedes activan ahí la campanita y les llega la información de todos los programas que estamos haciendo. Y la pregunta es la siguiente. Dice Hasnet Montoya Baena. Muy buenas noches, tengo un hijo de 14 años, él mientras esté en el computador o el celular no le da hambre, pero cuando no está haciendo nada quiere comer en todo tiempo. Él, por ejemplo, almuerza y los 10 o 15 minutos ya tiene hambre. ¿Qué poder hacer? Muchas gracias y bendiciones. Bueno, si hay algo que necesitamos entrenar es la alimentación consciente. Cuando estoy comiendo, ¿cómo? Las personas que comen en el puesto de trabajo o comen mientras manejan, pues no lo están haciendo bien, porque necesitamos darle a nuestro cerebro la tranquilidad de hacer lo que hacemos. Hay algo que Harvard ha determinado como la mente divagante. Una mente divagante es una mente infeliz. ¿Qué es una mente divagante? Que tenemos la mente en un lugar y el cuerpo en otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, él está en una actividad como son las pantallas, el computador o el celular, que nos están generando nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Pues ese desespero que si no tenemos estos aparatos en la mano durante 20 o 30 minutos ya nos sentimos incompletos. Entonces, ¿eso qué hace? Que las personas dejen de escuchar a su cuerpo, no escuchan sus sensaciones de hambre ni de cansancio. Estar en una misma posición por más de 20 o 30 minutos hace que nuestro cuerpo tenga necesidad de hacer cambios. Entonces, ¿qué le podría decir yo a esta mamá? Pues que le ayude a su hijo a entender y a escuchar a su cuerpo. El hambre que le da después de que almuerza, esa es ganas de comer, esa no es hambre. ¿Qué diferencia hay entre el hambre y las ganas de comer? El hambre se siente de manera fisiológica en el estómago. Si él almorzó y fue un plato ojalá balanceado, que tuviera color, que tuviera todos los nutrientes que se necesitan, pues no habría por qué sentir hambre. Lo que él siente después de 10 o 15 minutos es ganas de comer, o sea, una sensación de querer algo más. Y ese algo más generalmente tiene que ver con una situación de insatisfacción, que no tiene que ver nada con la comida. ¿Por qué entramos en conflicto con el hambre emocional? Pues primero porque hay algo que se llama la cultura de las dietas, que nos hace restringirnos y que nos hace ver el hambre emocional como la enemiga, la que nos hace romper la dieta, la que nos hace pecar, la que nos hace no poder cumplir el objetivo. Lo segundo es que necesitamos entender que hay personas que tienen como único recurso de gestión emocional la comida, y cualquier cosa que sea única para gestionar las emociones se puede convertir en un problema. Una pareja, un vicio como el juego, como el licor, como el cigarrillo, no solo es la comida. Lo otro es que cuando tenemos situaciones emocionales como no nos han enseñado a detectar nuestras emociones y mucho menos a aceptarlas y a gestionarlas, pues creemos que tenemos hambre, porque es la sensación que está más establecida. Y el hambre emocional generalmente no se soluciona con comida, se soluciona haciendo conciencia de esa situación.
cuando no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, como la necesidad de amor, de afecto, de seguridad, de reconocimiento, o cuando vivimos en estrés constante, pues lo que hace la respuesta del estrés es disparar la grelina, la insulina y el cortisol, y eso también nos provoca ganas de comer. Entonces, tan válida es el hambre como las ganas de comer. Ambas son biológicamente correctas, solo que necesitamos entrenarnos, tanto los profesionales de la salud, para poder entrenar a nuestros pacientes y hacer de cada una de ellas, tanto el hambre real como el hambre emocional, pues un manejo integral y complementario. Qué bien. Bueno, tenemos un cuestionario. Ojalá ustedes tengan la opción de papel y lápiz en mano, grabarlo, igual que acá en Facebook, para que repitan. Es un test. Son unas preguntas que ustedes deberían de tener muy presentes para poder entender qué es lo que está pasando con todo ese concepto de la alimentación, las emociones, será hambre, será deseo, será ansiedad, qué está pasando con nuestra comida, qué tipo de comida es la que más queremos. Y este test son las siguientes preguntas. Bueno, entonces les voy a pedir que cada vez que yo lea una pregunta, usted enumera del 1 al 5 y coloca un puntico. Las vamos a hacer en bloques de 5 porque cada bloque corresponde a un tipo de hambre emocional. Primera pregunta: suelo sentir más hambre emocional en la tarde-noche. Segunda, voluntariamente hago ayuno o involuntariamente porque por mi trabajo paso muchas horas sin comer. Tercera pregunta: en semana me controlo y el fin de semana me descontrolo. Cuarta, tengo antojos muy frecuentes de carbohidratos, generalmente los carbohidratos procesados, todo lo que son harinas, paquetes. Quinta, frecuentemente me siento cansado. Entonces quiero invitarlos a que vayan haciendo la suma de este bloque de 5, ¿con cuántas te identificaste? Sexta pregunta: he hecho varias dietas en mi vida. Séptima, por culpa del hambre emocional no puedo cumplir mi dieta. 8, solo me permito versiones saludables de mis antojos. 9, siento culpa al comer solo por placer. 10, es válido comer por hambre física, pero no por hambre emocional. Entonces, vayan sumando con cuántas se identificaron en este segundo bloque. 11, frecuentemente me siento abrumada por mis emociones. 12, tiendo a comer cuando siento emociones incómodas como la tristeza, la preocupación, la angustia, la soledad, el miedo y la rabia. 13, tiendo a comer cuando siento emociones agradables como la alegría, el entusiasmo, la celebración, el amor y la conexión. 14, me considero una persona muy sensible. Y 15, me considero una persona impulsiva. ¿Con cuántas se identificaron? Van sumando. Bloque de la 16 a la 20. Puedo identificar un evento en mi vida desde que empecé a comer para manejar mis emociones. 17, comer me hace sentir seguro. 18, tengo atracones. 19, hay alimentos que son especiales para mí. Y 20, con frecuencia me siento fuera de control con la comida. 21, en general me considero más golosa y antojada que el resto de mi familia. 22, siento dificultad para sentir la saciedad. 23, siento que tengo hambre siempre. 24, cuando algo me gusta, lo como con voracidad. Y 25, me considero más sensible que otras personas a olores, texturas, temperatura y color de la comida. Entonces, ¿qué hacemos? De cada bloque, miro cuántas tuve. ¿De cuál de esos bloques fue donde tuve más conexión? Les voy a decir por qué, porque cada uno de esos bloques nos va mostrando qué tipo de hambre emocional tenemos. Entonces, de las preguntas del 1 al 5, son hambres que tienen que ver con restricción. Y hay 3 tipos de restricción. La restricción alimentaria, la restricción de descanso, no es solo dormir, descansar, y la restricción de placer. Y estas preguntas del 1 al 5 nos muestran si nuestra hambre emocional tiene que ver con restricción.
De la 6 a la 10 nos muestra si hemos sido personas dietantes crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que somos personas que desde hace mucho estamos haciendo dietas para bajar de peso. Cuando me refiero a dieta, me estoy refiriendo a dieta restrictiva, porque en realidad la palabra dieta no tiene ningún significado que no nos aporte a la salud. Pero cuando le agregamos este apellido de restrictiva es donde empezamos a cometer errores y a evitar incluir todos los nutrientes en nuestra alimentación. El bloque de la 11 a la 15 tiene que ver con regulación emocional. Tengo la comida como único recurso de regulación emocional. De la 16 a la 20 tiene que ver con hambres emocionales que se relacionan con situaciones vinculares, o sea, relación de pareja, relación con los padres, relaciones laborales. Con los hijos. O con los hijos. Y la última, el último bloque, del 21 al 25, es un tipo de hambre emocional al que las personas son más sensibles y tiene que ver también con su historia de vida. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de esos bloques tuviste más conexión? Y ahí es donde tendríamos que dirigir la intervención desde psicología de la alimentación. No hay que eliminar el hambre emocional. El hambre emocional se gestiona, se indaga y se valida, porque en realidad el hambre emocional es tan biológicamente consecuente como el hambre física. Y no es que nos tengamos que dar permiso de todo, no. Siempre estamos en el Parque de la Salud enseñándole a las personas que una cosa es la conducta alimentaria y otra cosa es la información nutricional. Y entender que la comida como único recurso de gestión emocional, pues no es algo que sea asertivo emocionalmente. Bueno, tenemos varias preguntas y dice una de las televidentes: sufro de ansiedad por comer, tengo 69 años, peso 74 kilos y mido 1,64 y es hipertensa e hipotiroidea. Ahora que la doctora Ángela decía todo el concepto de la nutrición, de lo que estamos haciendo en el Parque de la Salud, mire que ya tiene un cuestionario de 25 preguntas. Y hay mucho más que elaborar en la historia clínica para uno poder determinar el por qué. Por ejemplo, Emilce nos dice, y tengo 69 años, y peso tanto, y mido tanto, y soy hipertensa, y tengo hipotiroidea, pero tengo unas ganas de una ansiedad de comer. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Familia? ¿Laboral? ¿Emocional? ¿Cómo interpretar esa pregunta? Es una respuesta al estrés. Lo que ella siente es que con sus enfermedades, seguramente en las intervenciones médicas que le han hecho, le han dicho, usted es hipertensa, usted es diabética, tiene que dejar de comer esto y lo otro, y el sentirte culpable por estar enfermo, pues dispara una respuesta de estrés, y ese estrés si es crónico, pues como ya lo habíamos descrito, el estrés simplemente es una amenaza a la supervivencia. ¿Y qué tiene que ver eso con la ingesta? Todo, porque los centros de regulación de los estados de ánimo también son los mismos centros de regulación del hambre, de la saciedad y del placer. Entonces no podemos desligar nuestros estados emocionales, nuestras condiciones de salud a lo que es las ganas de comer. Lo que ella siente son ganas de comer, hambre emocional. El hambre emocional viene como un mensajero para decirle, hey, mírame, hay que atenderse. Pero en realidad el hecho de sentirse culpable por comer, lo único que hace es aumentar ese ciclo de inflamación de la respuesta del estrés. Y entonces dice Vicky Hernández, mi mamá tiene 85 años, es diabética. Ella dice que la comida normal casi no le provoca, pero los dulces es lo único que ella quiere comer y le llama la atención. Bueno, cuando tenemos una respuesta al estrés, nuestro cuerpo se defiende de eso y entonces, ¿qué necesita? Energía. Y desafortunadamente o afortunadamente, el cuerpo sabe que el dulce es lo que más rápidamente se puede usar para conseguir energía. ¿Por qué se necesita energía? Porque para el cerebro el estrés es indiscriminado, o sea, simplemente él no sabe, o que es que ya está pasando hambre, o que es que tiene un problema con el esposo. Se dispara la respuesta del estrés y en una respuesta de estrés hay lucha, huida o parálisis. Para luchar necesitas energía. Para huir necesitas energía. Entonces el cuerpo necesita abastecerse de algo.
No estoy diciendo que es lo más biológico y fisiológico acertado, pero es lo que pasa en nuestro organismo. Y lo otro es el significado psicológico, social y emocional que tiene el dulce en nuestra vida. ¿Qué le falta a tu vida en cuestión de dulzura? ¿Tus relaciones? ¿Tu trabajo? ¿Tu propósito de vida? Qué lindo. Vamos a ir a estas notas saludables para continuar con preguntas que nos hacen más y más en nuestras redes. Sin lugar a dudas, la arepa se ha convertido en uno de los productos alimentarios básicos en Colombia, pero nos hemos quedado con la arepa tradicional que nos venden en los supermercados, industrializadas, que en muchos casos le han agregado elementos para que no les dé hongos, componentes químicos. Les vamos a enseñar a hacer una arepa con muchas posibilidades nutricionales, con una gran fuente energética, y la base siempre es la masa de maíz. Si no pueden conseguir la masa, pues entonces compran la harina de maíz. Siempre hacemos nosotros leche de coco. Cuando no conseguimos el coco, pues preparamos con Vegetamil nuestras leches, y al preparar la leche de coco o de almendra siempre queda un ripio. Infortunadamente muchos de ustedes lo desechan. Este ripio se convierte en el otro componente que acompaña el maíz. Y ahora ustedes tienen una variedad de elementos que pueden utilizar para adornar y complementar esa arepa y darle una gran cantidad de omega 3 y de fibra y de vitaminas y minerales, que es lo que estamos buscando como fuente nutricional. Tenemos semillas de girasol, semillas de calabaza, coco rallado, linaza, chía y avena y sal y el ghee. Digamos que estos son los componentes que uno podría utilizar. Muchos dirán, no tengo uno o no tengo el otro, no tengo una o la otra semilla. Son alternativas que pueden utilizar. Se pueden poner a remojar desde el día anterior, y si tienen un poquito de leche de coco o de almendra, lo pueden remojar con esto o con Vegetamil o simplemente con agua. Y simplemente van a hacer la arepa, siempre agregándole el ghee, que le va a dar la grasa que necesitamos saludablemente, y ya uno pensará, ¿esto es una arepa? ¿O es una especie de tortilla granola con base de maíz, que nosotros por su forma la denominamos arepa? Estas son las alternativas saludables que debemos de utilizar para salirnos de la monodieta. Todos los días arepa, huevo, chocolate y pan. El cuerpo se enferma por excesos o por deficiencias. Pero si le damos a nuestro organismo una deliciosa arepa, acompañada de todos estos granos, van a tener una gran cantidad de valor nutricional y energético. Realmente este tema va mucho más allá de lo que ustedes se imaginan, porque es motivo de consulta permanente, sino que nos dedicamos a consultar sobre hipertensión, diabetes, lupus, pero no estamos yendo realmente a la causa de los problemas. Por eso hoy quería tocar este tema con Ángela Ruiz, que nos apoya en estas consultas de nuestros parques de la salud, para que lo tengan muy presente. Si logramos organizar esta parte de la psiconutrición, muchas enfermedades saldrán adelante. Quiero hacerles una invitación: este 24, 25 y 26 estaré en Cali con todo el equipo de médicos, y el 25, viernes en la noche, dictando una conferencia. Ustedes entran a las redes y ahí aparecerá el sitio para que asistan. Y en Anolaima, en este programa de vacaciones saludables, estaré 30, 1, 2 y 3 de diciembre, también con todo el equipo de profesionales, y ojalá quienes quieran darse en esas vacaciones de salud, sería maravilloso que consideren en Anolaima estar compartiendo con nosotros en Cundinamarca. Muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros, por apoyarnos en nuestros parques de la salud, porque quiero dejarlos con una nota maravillosa que hice con mi hijo en San Andrés, que va a ser un aporte muy grande para la salud de todos ustedes. Veámosla.
cada vez son más los estudios que nos muestran la adicción que genera en nuestro cuerpo el azúcar. El azúcar es 90 veces más adictiva que la cocaína. Por lo tanto, darle a un niño azúcar desde que es pequeño es condenarlo a una adicción durante toda su vida. Por ejemplo, tiene 26 gramos de azúcar. 26 gramos de azúcar solo acá. Y el niño seguramente va a comer chocolatinas, va a comer otras comidas que también tienen azúcar y solo aquí ya hay 26 gramos de azúcar. Y la gente cree que es que esto los va a engordar. El cuerpo se enferma por excesos o por deficiencias. La tendencia actual es que comemos por adicción. Un carbohidrato es suficiente. Si hay arroz, ¿por qué meterle plátano, yuca y ñame? Uno solo es suficiente. No es solo el azúcar que le agregamos al café o a los jugos, sino todos los productos que lleven adiciones de azúcares, inclusive los alimentos que son carbohidratos que se transforman en azúcar en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo lo que piensa y lo que cree es que eso es un azúcar, por lo tanto genera adicción a este tipo de alimentos. Por naturaleza, mi páncreas segrega insulina para bajar el nivel de azúcar, pero la gente come dulce en exceso, descontrolado, y come además carbohidratos en exceso. Cuando consumimos un plato que tiene papa, yuca, arroz, plátano, inclusive estos que sean fritos, la insulina se va a aumentar porque todo esto se transforma en azúcar. Si le agregamos jugo y postre, ni hablar, y después de unas horas de estar sostenida va a tratar de empezar a bajar. Nuestra insulina lo que busca es llevar todo el azúcar que hay en los alimentos adentro de las células, pero llega un punto en donde hemos consumido tanta azúcar, tantas harinas, tantos carbohidratos, que ya no es capaz, ya no es suficiente. Por lo tanto, queda azúcar circulando por la sangre y por eso muchas personas tienen el azúcar elevada y se empieza a generar una condición llamada resistencia a la insulina, lo que cada vez más personas presentan, y a la larga esto se va transformando en diabetes. Ya me canso temprano, ya no respondo a mi actividad física, cualquier ejercicio me deja en la cama. Otro de los problemas que tenemos con los azúcares es a nivel inmunológico. Ellos alteran la flora intestinal. Cuando alteran la flora intestinal, lo que está haciendo es disminuyendo nuestro sistema inmunológico. Optemos por una alternativa más saludable y no sigamos, como decía un viejito de hace años, nos estamos cavando nuestra tumba con nuestros dientes. Adicción. Adicción. Entonces, ¿usted qué dice? Quiero comer más, quiero comer más. A veces estamos comiendo por el precio. No, es que es muy barato, mira, hasta 2 por 1. Pero aquí el tema no es que porque es más barato es 2 por 1, es cuál es la materia prima para hacer eso, cómo me inflama, cómo me lleva a la enfermedad. Que yo como, y si como más de la cuenta en harinas y en azúcares, como pasa en la actualidad, se llena la reserva del hígado y luego se va para los triglicéridos que se convierten en grasa corporal, finalmente en sobrepeso. Primero, empezar a eliminar todos los productos que estamos consumiendo que nos enferman y recuperar un poco la cultura de nuestros ancestros, que es comer comida real, alimentos que provienen de la tierra. Nuestro cuerpo se enferma, los órganos se van afectando y debemos conocer cómo está nuestro estado de salud. ¿Cómo hacerlo? Lo que estamos viendo de 10 ecografías, 6, hígado graso. ¿Qué es hígado graso? Esteatosis hepática. Se está llenando de grasa nuestro hígado. Y esto es evolutivo hasta que nos lleva a una cirrosis. PCR, glutamiltransferasa, cuadro hemático, tiroides, hemoglobina glicosilada, ácido úrico, BUN, creatinina, vasos, tiroides, ganglios, axilas, senos, hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones, vejiga, útero, ovario, próstata, testículo. A pesar de vivir en medio de un ambiente que te invita a comer de forma inadecuada, siempre hay personas que nos recuerdan que sí es posible cuidar la salud por medio de los hábitos.
The first thing I do when I wake up in the morning is I drink like 1 or 2 cups of water. Very good care of my body because I want it to last me. I don't want to get sick, so I try to take good care of my body. I want it to look the way it looks. I want to feel the way I feel when I am 70, when I am 80, and if I get 90 or more. I want my body to respond to the work I have to do every day. Pues la gente cree que, pues al principio me hacían cara, la gente decía, tú vas a poder en este lugar tan bonito una hamburguesa vegetariana, ¿tú crees que te lo van a comprar? Tú eres loca, me decían. Digo, bueno, voy a seguir con mi locura, pero yo sé que a alguien le va a gustar. De las intervenciones más importantes que hay que hacer en salud pública aquí en las islas y en muchas partes de Colombia es enseñar a la gente a comer sano, porque si no, iremos de mal en peor. Hey, let's try eat more healthy, and let's make more activity, and we see life will change. Yo creo que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y en vez de quejarnos siempre buscar las soluciones, buscar de pronto las cosas naturales. Muchas de las personas con las que pude conversar me decían que alimentarse de la forma en la que comen actualmente hace parte de su cultura. Sin embargo, quise profundizar un poco más en ese tema porque me costaba dificultad entender que tomar gaseosas y productos industriales hiciera parte de la cultura cuando la mayoría de estos productos son recientes en la historia de la humanidad y no eran parte de la alimentación de nuestros ancestros. It has never been part of our culture, as far as I can recall. Back home and in our community, our people normally eat healthy. Somos muy sedentarios, antes no éramos tan sedentarios, antes caminábamos más, antes éramos más activos. La cultura del ser humano siempre ha sido comer lo que hay en el ambiente, lo que crece de los árboles, lo que está en la tierra. Entonces sí, ellos te conservan las raíces, pero no saben en qué momento esa raíz se está combinando con alimentos que no les convienen. Entonces eso para uno es fácil en el sentido de le facilita el trabajo, porque usted le puede respetar las raíces de la cocina o de la alimentación al pueblo, a las personas, pero indicarles en dónde es que están cometiendo los errores y allí ellos fácilmente, sin mayores costos, pueden retornar a hábitos saludables de alimentación. The amount of things that people are eating today has never been our custom. We used to make exercise, we used to walk long distance, we used to eat more that grows on the tree, that comes from the farm. Otro comentario frecuente que escuchaba de las personas era que comer sano es muy costoso. Por esto hablamos con diferentes personas locales y también con otras que han hecho el ejercicio de comparar si realmente comer sano es más costoso. Comer sano es más costoso, es algo que muchos pacientes y personas creen, repiten, inclusive es parte de su realidad, pero cuando lo llevamos a la práctica y comparamos mercados, cuando pesamos unos pepinos y miramos cuánto cuestan y los comparamos con lo que nos podríamos gastar en unas salchichas, por ejemplo, nos damos cuenta que con lo que compramos unas salchichas que nos duran 3, 4 días, podríamos comprar una cantidad de verduras que nos podría durar los mismos 4 días o inclusive un poco más y aprovecharlos en diferentes momentos, sea para batidos, sea para ensaladas, y no hay que decir cuál es más sano porque es lógico. Comer sano no es costoso ni es difícil. Podemos aprovechar nuestros mercados locales, nuestras plazas de mercado, donde vamos a encontrar gran variedad de alimentos a unos precios bastante bajos. Igualmente está muy claro que en casa podemos tener huertas, lo hemos visto muchísimas veces en la terraza, en el jardín, en materas, en cosas muy prácticas que nos ayudan a tener estos alimentos en casa. El tema es que las personas están diciendo que comer saludable es muy costoso y eso es un error, porque si uno compara precios y costo-beneficio, comer saludable no es costoso.
The body that we have today is the one we are going to have tomorrow, and in the future when we are 50, 60, 70, 80, we'll take better care. Y mira, esto vale 7.900, tiene 10 y hay personas que esto les puede durar 2, 3, máximo 4 días y con estos mismos 7.900 podrían comprar los pepinos que vimos ahorita, que son 4 o 5 pepinos, o apio, y allí también hacer jugos, picarlo y comerlo. Es cuestión de decisión. La enfermedad es mucho más costoso que la prevención. We need to stop eating for appetite and start eating for health. More that grows on trees and less that comes through processed food. If you do that, you're going to be much healthier. Health is not all in the world, but without health, nothing in the world is important. So we have a lot of things here, products that we can use. Tea. Y no comer solamente con la prisa y con el afán de pronto de llenarnos, sino que hay que pensar que los alimentos que ingresemos a nuestro organismo van a ser base para nuestra salud. No es solo lo que comes y lo que llevas a tu estómago. Alimentarte es lo que piensas, alimentarte es cómo duermes, alimentarte también es el sol que recibas o no, indiscutiblemente la actividad física que hagas y la parte emocional. Que esta es una fábrica que necesita materia prima y la materia prima la encontramos en la huerta. We have sweet potato, we have yam, we have plantain, we have breadfruit, we have bosco, we have green banana, and that was what we grow. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.